En Cielos Abiertos, turradio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y quiero compartir con ustedes este pasaje de la palabra de Dios que encontramos en Génesis, en el capítulo 2, versículos 15 al 17. Génesis, capítulo 2, versículos 15 al 17. Por favor, busquémoslo en nuestras Biblias. Tenemos también el apoyo de las pantallas, pero es importante. Y es una invitación que quiero hacerte, que tú tengas la palabra de Dios, que tú tengas tu Biblia, que tú puedas venir a la iglesia con tu Biblia. Es una buena invitación. ¿Por qué? Porque tú estás corroborando lo que está diciendo el predicador. Es muy importante que tú corrobores, porque en la palabra está el mensaje de Dios y ese no se equivoca. Ese no se equivoca. Tenemos el apoyo de las pantallas, pero es muy importante que tú traigas tu Biblia. Bueno, ¿ya tenemos el pasaje? Bueno, muy bien, entonces vamos a leerlos todos. Dice así la palabra de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Nos dice ahí la palabra de Dios. Bueno, entonces, antes de examinar este pasaje muy importante de las Escrituras que se encuentra en el libro de Génesis, tenemos que decir lo siguiente: ¿qué es la muerte científicamente? ¿Qué dicen las religiones, las diferentes religiones del mundo sobre la muerte? Por ejemplo, el hinduismo, los musulmanes, el budismo. ¿Qué habla la Biblia sobre el tema de la muerte? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que decir es que, según la ciencia, según los científicos, la muerte es un efecto terminal que resulta de la extinción del proceso físico y neurológico del ser humano. Físico y también neurológico de un ser vivo. ¿Por qué hablan de físico y neurológico? Porque hace un tiempo atrás identificaron que el cerebro podría seguir vivo, ¿no es cierto? Entonces, que no solamente era dejar que el corazón dejara de latir o que dejáramos de sentir el pulso, no, sino que ahora los científicos dicen tiene que estar muerto en la parte neurológica, lo del cerebro, y también tiene que estar el corazón completamente sin bombear sangre, ¿no? Eso lo definen los médicos o la parte científica como una persona que murió, estado neurológico y estado físico. Bueno, pero es interesante conocer también qué dicen las diferentes religiones. Por ejemplo, el hinduismo es una religión bastante concurrida, tiene bastantes adeptos a nivel mundial, y el hinduismo dice lo siguiente, que el ser humano puede reencarnar. Eso dice el hinduismo. Puede reencarnar en otra persona o puede reencarnar en animales. Tiene esas características. El hinduismo puede reencarnar en una persona o puede reencarnar en un animal, de acuerdo a cómo haya vivido. Es decir, de acuerdo a cómo se haya portado. Así va a poder reencarnar, ya sea en un animal o en una persona. El budismo también habla de la reencarnación, pero el budismo es específico al decir no reencarna en animales no. Estoy hablando del budismo. En animales dice que no, pero también el budismo cree en la reencarnación, es decir, que el ser humano muere, pero puede reencarnar en otra persona.
en otra persona. Los musulmanes hablan de un estado intermedio. Eso creen los musulmanes. Hablan de un estado intermedio, es decir, que cuando la persona fallece hay un estado intermedio para esa persona. Démonos cuenta ahí que hemos hablado de las principales religiones del mundo. Vamos obviamente a ver qué dice la Biblia. Pero sin duda, esas posiciones de esas religiones no concuerdan con la palabra de Dios. No concuerdan con la palabra de Dios. Y nosotros tenemos la palabra de Dios como lo máximo. La palabra de Dios no se equivoca, para nosotros es lo máximo. No hay nada más que podamos indagar si no es la palabra de Dios. Así que vamos a mirar que en la palabra de Dios vamos a encontrar más de 300 veces la palabra muerte. Más de 300 veces vamos a encontrar la palabra muerte en la Biblia. Mira, por eso es muy interesante escudriñar, estudiar este tema. Y entonces volvemos a nuestro pasaje, después de hacer esta pequeña introducción, donde se nos dice ahí en la palabra que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí hay algo muy importante. El Señor entregó tareas para hacer al hombre. Le dijo qué es lo que tenía que hacer. O sea, el hombre no iba a estar ahí de brazos cruzados en el huerto de Edén. No. Algunos a veces piensan que iba a estar allá solamente relajado, sin hacer nada. No, el Señor le entregó tareas al hombre. Y básicamente dice ahí que le dijo que para que labrara y guardase allí ese lugar. Le entregó tareas, pero además vemos en el versículo 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahí lanzó una advertencia. Mira que Dios advierte todo. O sea, si conocemos la palabra de Dios, vamos a conocer las advertencias de Dios. Porque dice, nadie me dijo, no lo sabía. Advertencia de la palabra de Dios. Y el versículo 17 es muy claro, donde señala, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Allí hay una advertencia muy clara que hace el Señor, pero muy clara. Entonces, vamos a mirar que a través de la palabra de Dios, la palabra muerte tiene diferentes connotaciones. Y esa palabra muerte en primera instancia habla de separación. Separación. Mira que mientras la ciencia tiene una definición, la Biblia presenta la definición que es. La muerte es separación. ¿Separación de qué? Separación espiritual de Dios. Separación inclusive física de Dios, separación eterna de Dios. ¿Sí? Miremos estos puntos nuevamente. Una separación espiritual de Dios, esa separación física y esa separación eterna. ¿Por qué hablamos de separación? Mira específicamente estos dos pasajes más de Génesis. Miremos Génesis 3:24. Génesis 3:24. Ahí más adelantico en sus Biblias, donde dice la palabra de Dios, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué hizo Dios? Los sacó, los echó. ¿Por qué? Ellos tenían relación con Dios, porque ellos, nos dice la Escritura en el libro de Génesis, que escuchaban a Dios. Cuando desobedecieron a Dios, dice la Escritura que ellos tuvieron miedo, tuvieron temor. ¿Cómo va llegando el temor a la vida, no? A la vida del ser humano. Entonces ellos tuvieron miedo cuando desobedecieron a Dios, pero escuchaban a Dios, porque ahí estaba Dios. Y entonces Dios los saca, los separa. Dios los saca, por eso muerte es separación, los saca. ¿Si han escuchado esto? Hasta que la muerte los separe. Bueno, muerte es separación. Y entonces démonos cuenta más adelante en Génesis 5:5 que el hombre después
muere físicamente. O sea, lo primero que ocurre es que el hombre muere espiritualmente. Y en Génesis 5:5 vemos que el hombre muere físicamente. Dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Bueno, vivió bastante, ¿no? Pero igual murió. Igual murió. En esa época vivían muchísimos años. Después la edad fue acortándose. Pero aquí nos damos cuenta que lo primero que ocurre en el hombre es una separación espiritual. Espiritual. Él no murió inmediatamente, pero sí murió después. Porque lo primero que ocurrió en la primera pareja del mundo es su muerte espiritual. Después ocurrió su muerte física. Y esto nos lleva a lo siguiente. Vámonos a ir a Romanos 5:12 para poder entender lo siguiente. El hombre, cuando desobedece, está muerto espiritualmente. Ese es como un primer punto. El hombre, cuando desobedece, está muerto espiritualmente. Leamos lo que nos dice Romanos 5:12. Dice la Escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál sería ese hombre? Adán, dice hay un hombre, ¿no es cierto? Y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué nos damos cuenta acá? Que nosotros nacimos muertos espiritualmente. Todos hemos nacido muertos espiritualmente. Por más de que tú digas, es que yo me comporto bien. Por más de que tú digas, es que yo no le hago mal a nadie. Por más de que tú digas que eres una buena persona, las Escrituras nos dice otra cosa. Y si tú y yo creemos en las Escrituras, debemos reconocer esa situación. Sí, una cosa diferente es que tú no creas en las Escrituras, ¿no? Que creas quizás en otro tipo de religiones o en otro tipo de personas, porque puede pasar. Pero si creemos en las Escrituras, debemos entender que nacemos espiritualmente separados de Dios. Nacemos espiritualmente separados de Dios. Y ahí dice todos, absolutamente todos. Ni uno solo, todos, absolutamente todos. ¿Qué quiere decir ello? Si nosotros seguimos en una vida muerta espiritualmente, pues al final vamos a tener una condenación eterna, o sea que vamos a estar eternamente separados de Dios. Pero miremos este soporte bíblico de Salmos 51:5 para poder entender que nacemos separados de Dios. Nacemos separados espiritualmente de Dios. Salmos 51:5 nos dice lo siguiente: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En pecado, en muerte espiritual. O sea, todos hemos nacido separados espiritualmente de Dios. Todos. Y entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a mirar religiones para podernos acercar a Dios. Empezamos a buscar religiones, a ver qué nos dicen estos, a ver qué nos dicen los musulmanes, a ver qué nos dicen los budistas, a ver qué nos dicen los hinduistas, a ver qué nos dicen los cristianos católicos, a ver qué nos dicen los cristianos evangélicos, a ver de dónde es. Empezamos a mirar eso, porque nacemos separados de Dios, nacemos separados de Dios. Miremos otro pasaje adicional, Romanos 3:23. Romanos 3:23. Hemos desarrollado 2 puntos por el momento. El primero es que cuando desobedecemos, cuando el hombre desobedeció, pues se separó de Dios, o sea, hay una muerte espiritual. Y el segundo es que nacemos espiritualmente muertos. Mira lo que nos dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es un juicio muy grande si no nos arrepentimos, ¿no? Dice ahí, por cuanto todos, ahí no hace
ninguna situación donde dice, no, uno solo se salvó, o quizás los antiguos se salvaron, o quizás en cierta época ellos se salvaron. Nos dice ahí, todos hemos pecado, todos. El sacerdote, el pastor, el ministro, el asistente, el líder, todos, dice ahí todos. O sea, esto es sin excepción de personas, todos. La Biblia es muy clara. Estos pasajes, pues no necesitan mucha explicación, porque ahí dice, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿todos? ¿Yo? Sí, yo también. Nos tenemos que incluir ahí en eso. Entonces nos dice, y están destituidos. ¿Qué quiere decir destituidos? Separados. Separados de la gloria de Dios. Bueno, entonces, vamos a mirar este punto que nos dice la palabra de Dios, que cuando vivimos en los deleites del mundo, estamos muertos. Cuando vivimos en los deleites del mundo, estamos muertos. Mira lo que dice 1 Timoteo 5:6. 1 Timoteo 5:6. Esto es para seguir soportando el tema de la separación, el tema de la muerte, porque muerte es separación. Eso es la muerte. Entonces, mira lo que nos dice 1 Timoteo 5:6. Este pasaje, lo miramos en el contexto, nos está hablando de esos deberes cristianos, y específicamente aquí nos habla de las viudas. Específicamente cuando tú lees el contexto, nos está hablando de las viudas. Pero mira lo que dice ahí la palabra de Dios. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Me dice, ¿cómo así? ¿No? Viviendo está muerta. O viviendo nosotros estamos muertos. Pues sí, dice los que se entrega a los placeres. ¿A cuáles placeres? Pues a los del mundo. A los placeres que tiene el mundo. ¿Y cuáles son los placeres que tiene el mundo? Los deseos de la carne, ¿no es cierto? La vanagloria, ¿no es cierto? Todos son esos placeres del mundo. O sea, el que se entrega a esos placeres sin darse cuenta, vive feliz, cree que está en lo último, pero la Escritura dice algo muy concreto. Esa persona está muerta. ¿Muerta qué? Espiritualmente. Muerta espiritualmente porque podemos decir, y ahí sí acuña muy bien el ejemplo, Adán quedó muerto espiritualmente, pero siguió viviendo unos años. Lo mismo pasa acá. Esa persona que se entregó a los placeres está viva, pero muerta espiritualmente. ¿Por qué? Porque obedece a su carne, obedece los placeres del mundo. La Escritura también nos dice que estamos muertos cuando buscamos nuestro propio camino. La Escritura también nos dice que estamos muertos cuando buscamos nuestro propio camino. Miremos en primera instancia Jueces 21:25. Jueces 21:25. Cuando buscamos nuestros propios caminos, ¿sabes qué sucede? Que estamos también muertos espiritualmente y estamos separados de Dios. Jueces 21:25 nos dice, en esos días no había rey en Israel, por eso el libro se llama de Jueces. No había rey, no había una cabeza al mando, habían jueces. Y entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto es algo muy común. Cada quien cree en Dios como bien le parece. Cada uno cree como bien le parece. Unos realizan ritos, otros realizan unos esfuerzos, o sea, hay que subir el monte y allá darle 2 o 3 vueltas, y si se puede subir de rodillas bien, o si se latigan pues bien. O sea, cada quien como según le parece, cada quien como según haya escuchado. Una persona dice, no, hay que subir de rodillas. Bueno, tendré que subir de rodillas, dirán algunos. O sea, es cada quien le parece, sigue a Dios. Sin embargo, las Escrituras nos dice la forma como debemos adorar a Dios. Dice en espíritu y en verdad. Eso lo dice las Escrituras. Y nosotros creemos lo que dice las Escrituras. Nosotros creemos lo que dice las Escrituras. Pero en esos días como ahora, no ha cambiado. Porque hay algo que nosotros debemos entender. A pesar de que tengamos avances tecnológicos, ¿no es cierto? Muy importante que ahora podemos tener avance tecnológico y podemos llamar a una persona y la podemos ver. Esa persona está en Australia,
está en Europa y la podemos llamar y la podemos ver. Avances tecnológicos como cuáles la visita del hombre a la luna. Ha ocurrido y se planean a otros planetas. Pero lo que no ha cambiado es el corazón del hombre. Porque dice, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Hace cuánto pasó eso? Hace muchos años, miles de años. Y hoy en día la gente hace lo que bien le parece. O sea, el corazón del hombre no ha cambiado. Podrá haber cambiado la tecnología, los avances científicos, inclusive temas de medicina. Todo eso ha cambiado. Claro, lo reconocemos. Pero lo que no ha cambiado es el corazón del hombre. El corazón del hombre no ha cambiado. Lo que ocurría hace 100 años sigue ocurriendo. Entonces, muertes, envidias, mentiras. Lo que ocurría hace 1000 años sigue ocurriendo. Muertes, envidia, codicia, mentiras. Lo que ocurría hace 2000 años, cuando crucificaron a Jesús, envidia, codicia, muertes, mentiras, sigue ocurriendo. Date cuenta que eso pasa hoy en día. Eso pasa hoy en día. Y si nuestro corazón no nace de nuevo, vamos a continuar diciendo, es que a mí me parece, es que yo pienso. Y hay allí un problema muy grande. Decir, a mí me parece, yo pienso, eso es estar separados de Dios. Claro, porque cuando tú dices, es que a mí me parece, es que no conoces a Dios. Y cuando no conoces a Dios, ¿estás qué? Separado de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Estás muerto espiritualmente. Miremos qué nos dice Proverbios 14:12. Cuando buscamos nuestro propio camino, estamos muertos. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si ves, al hombre le parece que eso está bien. Imagínate una persona que le parece que no tiene ningún problema con el adulterio, no tiene ningún problema. Pero la palabra de Dios dice que ese es camino de muerte. Hay personas que dicen es que una mentira blanca, una mentira piadosa no ofende a nadie, no le hace daño a nadie. Entonces piensa que ese es un camino aparentemente derecho, pero la Escritura es contundente diciendo que ese es camino de muerte, ese es camino de muerte. Si ves, al hombre le parece ese camino derecho, piensa que por ese camino va a lograr quizás una eternidad. Es que una mentirita blanca, ¿qué tiene? No tiene nada. Es que hay mentiras mucho más delicadas, ¿no? Es que hay cosas realmente graves. Eso dice la persona. Pero la Biblia es muy clara. Al decir una mentira, nos convertimos en mentirosos. Nos convertimos en mentirosos. Así de clara es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no tiene 2 o 3 caminos. Tiene un camino muy firme, que es el camino de Dios, el camino de Jesucristo. Pero a veces nos queremos ir por las ramas, ¿no? A veces nos justificamos a decir, es que no tenía de otra, ¿no? Es que si no decía esa mentira me sacaban del trabajo. Bueno, y aquí sigo en mi trabajo y sigo disfrutando, pero ¿sabes qué? Ese camino te va a llevar a la muerte. Si seguimos pensando así. Porque a veces sucede, es que si digo esa mentira, si no decía eso, me sacaban del trabajo. Me tocó inventar esto, que estaba enfermo. Me tocó inventarlo, si no, vean, no tenía excusa. Démonos cuenta de lo que ocurre. A veces inclusive cuando estamos en el estudio, no en el colegio, los chicos no quieren ir porque, ay, estoy enfermo y no tiene nada. ¿Eso qué es? Eso es una mentira y entonces pensamos que todo está bien, pensamos que le estamos agradando a Dios, pensamos que caminamos por los caminos de Dios realmente, pero estamos caminando espiritualmente separados de Dios, separados de Dios. Ahora miremos este punto de la muerte eterna, porque es que hay una muerte en la cual estamos separados de Dios. Pero tenemos un antídoto para realmente estar en la presencia de Dios, que es Jesucristo, ya lo vamos a explicar.
pero si seguimos separados espiritualmente de Dios y morimos, vamos a quedar eternamente separados de Dios. Ahora, antes de ir a ese punto, sí vale la pena clarificar lo que dicen las otras religiones, ¿no? Cuando dije que los hinduistas creen en la reencarnación de personas y en la reencarnación de animales, y los budistas también, vale la pena que miremos rápidamente qué dice la Biblia a través de un pasaje muy importante de Hebreos. Miremos Hebreos 9:27, antes de que miremos la separación eterna de Dios. Hebreos 9:27, donde la palabra de Dios nos dice qué pasa con el tema de la muerte para el hombre. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Con este punto y con este pasaje de la palabra de Dios de Hebreos 9:27, donde nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después ¿qué? El juicio, una sola vez. Esto nos dice claramente que no hay reencarnación, que el creyente, si es creyente, debe eliminar todos esos pensamientos de que hay reencarnación. Porque en algún momento algunos de los que estamos acá creímos en la reencarnación. En algún momento algunos, quizás uno no más o dos, pero de los que estamos acá creyó en la reencarnación. Entonces se puso a pensar, ¿qué tal que yo reencarne en una vaquita? ¿No es cierto? Uno se puso a pensar, ¿voy a reencarnar en qué? ¿En qué? ¿Qué tal que yo haya sido un príncipe en la vida pasada? Tienes que quitarte todo eso de tu cabeza. La Biblia es muy clara, dice que muera una sola vez. Una. Es muy clara. Mira que no es que lo interpretamos de esta forma, hacemos una interpretación alegórica, no. Es muy clara la palabra de Dios. Dice una sola vez. Así que dejemos atrás todas esas fábulas, porque eso sí son fábulas. Eso sí es el engaño del enemigo. Eso es el engaño de Satanás, creyendo que reencarnamos. Creyendo que vamos a reencarnar después hoy no tenemos dinero, pero después vamos a reencarnar en un rey, en un príncipe, en un multimillonario. Eliminemos todo eso de nuestra vida. La Biblia es muy clara, porque si no nos arrepentimos, mira lo que sucede. Vámonos a ir al libro de Apocalipsis, para ahora sí mirar el tema de la separación eterna, a través de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 13 al 15. Apocalipsis 20, versículos 13 al 15. Esto también nos va a llevar a comprender que si no cambiamos nuestra forma de acercarnos a Dios, podremos estar en peligro de que cuando llegue ese momento no tengamos más oportunidades. Hay algo muy importante que debemos analizar el día de hoy. Es que cuando morimos ya no hay más oportunidades. Ya no hablamos, o sea, los creyentes, porque la Biblia como tal no habla de un purgatorio. Es decir, no habla como de una especie de oportunidad, una segunda oportunidad. La Biblia no lo habla. Lo hablan son las tradiciones de hombres. Pero nosotros creemos en la Biblia, no las tradiciones de hombres. Así que nosotros seguimos de la palabra de Dios y entonces nos dicen purgatorio, decimos, no, eso no aparece en la Biblia, por lo cual no lo creemos. ¿Correcto? Entonces, cuando vamos a Apocalipsis 20:13, dice la palabra de Dios, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Tengámoslo ahí por el momento antes de avanzar al versículo 14. Dice ahí, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Si ves el ejemplo cuando yo puse anteriormente, no, una mentirita blanca, una mentirita pequeña, ¿sabes qué? Ahí va a aparecer. Ahí va a aparecer, porque el siguiente versículo nos va a dar esa ilustración. Ahí van a aparecer
esas cosas. O sea, tú no vas a poder decir allí excusarte, ¿no? Porque cuando dimos el ejemplo es que si no digo esa mentira, me echan del trabajo. O sea, tú utilizas una excusa para poder decir la mentira. Allí ya no vas a poder dar esa excusa. Allí ya no se podrá dar esa excusa. Es que, bueno, llegué tarde, pero no, había un trancón y lo que pasa fue que se me pegaron las cobijas, ¿no? ¿Cierto? No, ya no va a haber esa excusa. Mira que son cosas tan elementales, porque yo te pongo cosas elementales, sencillas. Yo no te estoy diciendo de que una persona robó el banco o que una persona atracó a otra persona para robarla. No, te pongo cosas sencillas que pasan diariamente. Es posible que nos hayan pasado. Entonces mira que ahí dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Quiénes fueron juzgados? ¿Quiénes fueron juzgados? Aquellos que murieron y que están allí en un tribunal que se conoce en las Escrituras como el juicio del trono blanco. Un tribunal, un juicio. Porque alguien dirá, ¿yo por qué estoy acá? Ay, ¿por qué estoy acá? Bueno, Dios es justo y Dios va a hacer ese juicio y te va a decir por esto. Bueno, sigamos leyendo el versículo 14. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Por qué habla de muerte segunda? Muerte segunda. Algunos podrían pensar, bueno, eso me confunde, eso podría ser redundante, no lo comprendo, no lo entiendo. Hablan de esa muerte segunda porque hay primeramente una muerte física, ¿no? Pero también hay una muerte eterna. Y esa muerte eterna es la muerte segunda. La muerte eterna es la muerte segunda, es decir, separado definitivamente de Dios. Y eso es delicado, porque eso es tormento. Eso es tormento. Eso es delicado. Es una separación definitiva, o sea, no hay nada que hacer. ¿Qué quiero decirte? Que todo lo que podemos hacer, lo podemos hacer en esta vida. Todavía tenemos oportunidad, tú y yo podemos tener oportunidad. Si yo no me he arrepentido, tengo la oportunidad de arrepentirme. Si tú no te has arrepentido, tienes la oportunidad de arrepentirte. Pero no dejemos que llegue eso, porque allí ya no habrá nada que hacer. Miremos el versículo 15, Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasó? Fue lanzado al lago de fuego. Es decir, el que no fue salvo, hasta ahí. Porque el que está inscrito en el libro de la vida es el que está con el Señor, es el salvo. Pero el que no es salvo, es decir, el que no se ha arrepentido, el que dice, ay, este libro, no sé, tiene historias, pero no lo creo completamente, no sé, yo más bien sigo con mi religión, yo ya más bien sigo con esto, yo más bien sigo con mis tradiciones, allá lo que hacen es lavarme el cerebro. Y no, porque es que sabes que aquí estamos leyendo es un libro, y un libro que tiene unas características sobrenaturales. Claro. Imagínate cómo pueden relacionarse diferentes autores con una sola historia, si vivieron en diferentes momentos. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con esto? Que el momento de Moisés no fue el momento de Jeremías o de Isaías. No se conocieron. Imagínate, el momento de Moisés no fue el mismo momento de Jesucristo. El momento de Moisés no fue el momento del apóstol Pablo. No se conocieron, no se trataron. Y hay una relación directa. La Biblia tiene una relación muy coherente, muy directa de un libro con otro. Es como una cadena que se une perfectamente. Por eso uno dice, esto es tremendo, esto es sobrenatural, sobrenatural. Y entonces nos damos cuenta ahí que el que no esté escrito en el libro de la vida, pues es lanzado al lago de fuego. ¿Qué quiere decir lanzado en el lago de fuego? Una muerte eterna. Eternidad separado completamente de Dios. ¿Qué quiere decir lanzado al lago de fuego? Quiere decir penumbra. Quiere decir realmente momentos para si se podemos decirlo, explicarlo como el ser humano, momentos realmente difíciles. Claro.
Allí será, como decía la Escritura, el crujir y el ¿qué? Bueno, démonos cuenta. O sea que es algo que uno, si lo quisiera describir, de hecho le daría escalofrío, ¿no? Le da a uno como escalofrío eso. Solamente pensar en eso. Y tenemos una oportunidad que es realmente arrepentirnos. Así que miremos, por ejemplo, la muerte física. ¿Qué significa en la Escritura como tal? Porque nos dimos cuenta que para los científicos es dejar el proceso neurológico y físico, dejar que dejen de funcionar. Pero mira que la Escritura dice algo muy contundente. Miremos qué nos dice Santiago 2:26. Vamos a mirar 3 pasajes para entender qué dice la Escritura sobre eso de la muerte. Santiago 2:26, donde dice la Escritura: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué quiere decir ello? Que ¿por qué no le agregamos a esta definición científica la definición de la Biblia? Podríamos decirle, la muerte es cuando cesa la parte neurológica, la parte física, y cuando sale el espíritu. Cuando sale el espíritu, la persona muere. ¿Sí? Le agregamos lo que dice la Biblia, porque entendemos una parte científica. Sí, claro, nuestro corazón deja de palpitar, deja de bombear sangre, ya no tenemos pulso, pero también nuestra parte neurológica deja de funcionar, listo. Pero la Biblia nos dice que cuando el espíritu sale, la persona queda muerta. La persona queda muerta. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Pues el cuerpo, dice las Escrituras, que regresa al polvo. El cuerpo, esto es temporal. Este cuerpo es temporal porque se va a pudrir, va a regresar al polvo, este cuerpo. Bueno, pero ¿qué va a pasar con el alma, el espíritu? Bueno, sigamos mirando. Vámonos a ir a Hechos 7, 59, 60. Hechos 7, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 59 al 60, para recordar la muerte de Esteban. Para recordar la muerte de Esteban. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué pasa con Esteban? Esteban, una persona esforzada y valiente, no le tenía temor a los hombres y no le tenía temor a la muerte. Esteban no le tenía temor a los hombres, por eso los confrontó, y tampoco le tenía temor a la muerte. Entonces dice la Escritura: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Recibe mi espíritu. Siguiente versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La Biblia utiliza mucho la palabra dormir para decir que está muerto. Y lo utiliza como un eufemismo. ¿Qué es esa palabra eufemismo? Esa palabra significa sustituir una palabra por otra. Sustituir una palabra por otra. Eso significa eufemismo. Sustituir una palabra por otra. Te quiero poner el ejemplo para que me puedas entender. Decir una persona que se murió, entonces le podemos decir: esa persona pasó a mejor vida. Eso es un eufemismo. ¿Sí me hago entender? Esa persona pasó a mejor vida. Es decir, no algo tan trágico, esa persona se murió. Entonces, para cambiarle un poco el significado, esa persona pasó a mejor vida. Y entonces aquí la Biblia utiliza eso. Lo utiliza y dice que durmió. Pero mira que el versículo 59, que va acompañado con el versículo 60 de la muerte de Esteban, nos dice que, devolvámonos un momentico al 59, devolvámonos un momentico para que podamos comprender ello. Hechos 7, 59.
podamos entender las palabras de Esteban. Mira lo que dice Esteban. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Para dónde se fue Esteban? Con el Señor. Vea pues, con el Señor. Esteban se fue con el Señor. Él en ningún momento un tormento, un lago de fuego, un lago de azufre, el Hades, la muerte, no. Él se fue con el Señor. Él se fue con el Señor. ¿Por qué? Porque él era una persona que hablaba de Dios. No le temía a los hombres. No le temía al qué dirán. Ah, es que ahora te convertiste en cristiano. No, pero vienes a la iglesia. Pero le dices a los demás que no eres cristiano. Bueno, pero si ves, él no le tenía temor a eso. Cristiano, claro que soy cristiano, sigo a Jesucristo. Y empezó a contarles qué fue lo que ocurrió, diciendo: crucificamos a un inocente. Y entonces, claro, ellos se sintieron ofendidos, los judíos, y alistaron las piedras, lo apedrearon. Mira qué muerte, no una muerte complicada, como la de los apóstoles. Complicada. Pero ¿sabes qué? Con firme convicción. Ellos no tenían temor a la muerte. Miremos otro pasaje. Génesis 35, 29. Estamos hablando ahora de la muerte física, ¿no? Estamos hablando de la muerte física. Génesis capítulo 35, versículo 29. Donde nos dice aquí la palabra de Dios, la muerte de Isaac, uno de los patriarcas. Isaac, Abraham, Isaac, Jacob. Dice la palabra de Dios: y exhaló fuera. Exhaló fuera. Dice: y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que el espíritu se fue. Y como el espíritu se fue, él murió. Démonos cuenta que podemos ver dos pasajes, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento, que nos dice que cuando sale el espíritu, morimos. Cuando sale el espíritu, morimos. Hay esa muerte física. Hay esa muerte física. Ahora vamos a ir adicionalmente a este pasaje. Vamos a ir ya concluyendo. Romanos 6, 12. Romanos 6, 12. Porque veo que el tiempo no me va a alcanzar para hablar específicamente de eliminar el temor a la muerte. Así que el próximo domingo. Porque algunos dirán: bueno, estamos hablando de la muerte, pero era necesaria esta introducción. Era necesaria porque si no, no vamos a comprender cómo eliminar el temor a la muerte de nuestra vida. Romanos 6, 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando decidimos seguir a Jesucristo, ya no debe reinar el pecado. Y entonces podemos decir lo siguiente: cuando seguimos a Cristo, estamos también muertos, pero muertos al pecado. Cuando seguimos a Jesucristo, estamos muertos, pero ahora estamos muertos al pecado. Eso es un punto muy importante con lo cual queremos concluir. ¿Qué quiere decir ello? Que ahora, si seguimos a Jesucristo, pues ya no va a reinar el pecado. Y ahora también tenemos una muerte, pero es la muerte al pecado. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros, porque ahora vive y reina Jesucristo en nuestras vidas. Porque miremos algo muy importante. Cuando fuimos al pasaje de Génesis en el capítulo 2, versículos 15 al 17, pudimos ver de la advertencia de Dios. Y entonces el hombre desobedeció. Pero ¿sabes qué?
la Biblia nos habla también del verdadero amor. Y ese verdadero amor es que Dios ya sabía todo. Dios sabía que el hombre le iba a embarrar, que el hombre iba a desobedecer. Y entonces, ¿sabes qué? Dios sabía ya que iba a enviar a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, es decir, no se separe eternamente de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para no estar separados eternamente de Dios? Lo que tenemos que hacer es reconocer, como lo hablamos también al principio, que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Ese Salvador es Jesucristo. Necesitamos de un Salvador, pero tu Salvador no es tu esposo o es tu esposa, no. No es tu padre ni es tu madre, no. No es el médico, no ese es el Salvador, no lo es. El Salvador que nos dice las Escrituras es Jesucristo. Es Jesucristo, quien siendo Dios se despojó de toda su divinidad para venir a este mundo a sufrir el oprobio, el rechazo. Y entonces, ¿qué? Fue crucificado y resucitó al tercer día y venció la muerte. Venció la muerte. Venció la muerte. Así que esto es muy importante. Mira, cuando hablamos del tema de las mentiras, de esas mentiras que aparentemente son blancas, de esas mentiras que son inofensivas, es solamente un ejemplo de lo que ocurre en nuestra vida. Un creyente que prácticamente a diario no se arrepiente, no es creyente. No es creyente. Un creyente que no se duele del pecado, no es creyente. No es creyente. Aquí hemos comprendido que muchas personas dicen ser cristianas, pero eso no es cierto. No es cierto. Que porque vienen a la iglesia, eso no es cierto. Eso es lo que nos ha metido el mundo y eso es el veneno que nos ha metido Satanás. Entonces tú puedes estar contento porque tus familiares van a la iglesia, a otra iglesia. Pero si tus familiares no han cambiado, pues de nada sirve ir a la iglesia. De nada sirve congregarnos cada 8 días si no hemos cambiado. De nada sirve. Porque realmente estamos muertos espiritualmente. Así que, una vez más, hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Así que yo quiero invitarte a que nos pongamos en pie. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.